La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Marco Samarripa es director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Marco, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Al contrario, muy buenos días Marcela y Juan. Muy agradecido como siempre por la invitación. Y para conocer tu opinión como director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna sobre la exigencia de los titulares de la Sedena y de la Marina Armada de México al Congreso de la Unión de aprobar la Ley de Seguridad Interior y que en esta se definan las funciones de las Fuerzas Armadas y de todas las autoridades involucradas en la seguridad. Sí, así es. Mira, sobre este tema, primero creo que es indispensable clarificar algunos conceptos que luego como sociedad pudiéramos confundir. Obviamente, primero, ¿qué se entiende por seguridad interior? Y esto se refiere a la defensa de las instituciones y aquello que pone en peligro la sociedad, sus bienes, etcétera. Tenemos también el concepto de seguridad exterior, que es distinta, que trata sobre la defensa de nuestra soberanía. El tema de seguridad pública, que aquí es preciso enfatizar que es aquella que se encarga de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, y obviamente el término de seguridad nacional que engloba todo esto. Como lo comentas, esta propuesta de ley busca definir las tareas de las Fuerzas Armadas que harán en materia de seguridad pública. Hoy, y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, las Fuerzas Armadas hacen funciones debido a que no se han fortalecido lo suficiente las capacidades locales, y su marco jurídico que define su actuación no está muy bien definido. Por eso la invitación que se hace en legislar este marco regulatorio. Recordemos que la violencia que desató el crimen organizado pues prácticamente ha derivado también en una confusión entre lo que es la seguridad pública y lo que es la seguridad interior. El mismo soldado esto lo confunde porque lo está convirtiendo, en vez de militar, en un policía, ¿verdad? En vez de estar haciendo labores de defensa nacional, que es por lo que está preparado. Y tenemos graves problemas. Aquí hay muchos vacíos. Ejemplos claros está el del primer respondiente, ya lo ha declarado incluso el mismo general del mando especial, en donde el sistema de justicia penal pues es complejo por la actuación de la milicia, ¿no? También hemos manifestado enfáticamente que el ejército debe dejar tareas policiales. Estamos en total desacuerdo en que iniciativas legislativas lleguen a considerar que el ejército siga en las calles. Sería un error muy grave, porque lo puede percibir también la ciudadanía como una militarización de la sociedad que tanto se ha comentado, ¿no? Y esto de la seguridad pública debe ser labor única y exclusivamente de las fuerzas policíacas. Hay algunas declaraciones incluso del mismo secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en donde los militares no estudian para perseguir delincuentes y que la violencia e inseguridad en México no es un asunto que deba resolverse a balazos. Eso lo ha dicho en numeradas ocasiones, e incluso ha levantado la voz a los gobernadores y se ha quejado en que una vez que ocupan el cargo piden con mucha facilidad la presencia de las Fuerzas Armadas para con ello desentenderse de los problemas de seguridad. Debemos pensar obviamente en cómo regresamos paulatinamente los soldados a sus cuarteles, tema que debe de considerarse dentro de estas iniciativas. Sin embargo, sin embargo, Marco, discúlpame que te interrumpa, porque la mayoría de las respuestas de la pregunta que planteamos el día de hoy, ¿qué opina de un posible regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles y que dejen de realizar labores de combate a la delincuencia? La mayoría de las respuestas han sido en el sentido negativo, es decir, se niegan a que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles, por un lado, porque las corporaciones policíacas no están preparadas, pero también por la corrupción que impera. ¿Qué opinión te merece? Claro, eso lo vemos también lejos también, Juan, y yo lo he manifestado en muchas ocasiones. Aquí se trata de crear el marco regulatorio, el marco jurídico, para que las fuerzas castrenses
puedan actuar o cómo deben de actuar. Insisto mucho, el pensar también en un repliegue hoy sería una locura, precisamente porque los mismos estados han desatendido esa función que a ellos les corresponden. En esta ley debe de incluirse en que los estados asuman esa responsabilidad de encargarse de la propia seguridad pública, y aquella entidad que no lo haga debería de tener penalizaciones, consecuencias o castigos, o a la inversa, dar incentivos a aquellas que sí se preocupen por formar corporaciones para enfrentar la seguridad pública. Hoy, si me dices replegar al ejército, obviamente las policías que tenemos hoy, no solo en la región, sino en todo el país, las policías locales, la verdad no están a la altura de enfrentar a una delincuencia organizada. Recordemos que muy patrióticamente el ejército salió a las calles hace 10 años sin un marco regulatorio. Ha costado muchas vidas, ha costado no solo de militares, sino de ciudadanos y de otras corporaciones, y eso también pues es importante que lo consideramos. Sí, estamos muy lejos de eso, pero creo que se debe de empezar a legislar cuál es el marco regulatorio y el marco de acción de las fuerzas castrenses, ¿no? Que eso es lo que esta ley de seguridad interior está demandando. Oye, Marco, lo que tendría que hacerse es ponderarse realmente si ha disminuido la incidencia delictiva con los militares en las calles, porque según Jorge Javier Romero, coordinador del programa de políticas de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, no ha disminuido la violencia, ni el tráfico de drogas, ni el consumo en Estados Unidos. Entonces creo que de lo que estamos hablando es de percepciones, porque finalmente pues basta ver las notas de este día. En 72 horas se registran 3 balaceras y 12 muertos en Sinaloa, sede de la Serie del Caribe, por cierto, y más de 140 escuelas suspenden clases debido a la violencia en ese mismo estado. Entonces, pues sí, hay miedo de que el ejército vuelva a los cuarteles, pero ¿realmente el ejército ha podido paliar, disminuir el índice delictivo? No, mira, yo te puedo dar un ejemplo aquí, muy claro, muy claro. En el 2008 fue donde hubo este repunte de violencia en cuanto a los homicidios dolosos, y comparto el comentario de este académico. En el 2008, en julio de 2008, se realizó el primer operativo conjunto aquí en La Laguna, el ejército, en el 2008. Y de pasar de 167 homicidios que se registraron ese año, se incrementaron a 468 al año siguiente. Exacto. Intervino la Policía Federal en 2010. Se volvió a incrementar para 2010 a 668 cuando fue aquel operativo de Laguna Segura. Y luego después la Policía Metropolitana, y se siguieron incrementando los homicidios hasta llegar en 2012 a 1000. Y eso habla que en muchas ocasiones también la presencia de fuerzas militares también obviamente no va en relación a una disminución de los homicidios. Aquí, obviamente, con esta evidencia que nosotros tenemos, te pudiera decir que es totalmente lo contrario. Entonces, sí hay que pensar, obviamente, en que en las labores de seguridad pública estén las policías locales. Desgraciadamente, la seguridad pública también interviene en este concepto de delincuencia organizada o crimen organizada, que no podemos dejar en abandono a las policías locales, que incluso las estatales también hemos dado cuenta que no han sido capaces de enfrentar a este monstruo tan grande, ¿verdad? Claro, yo quiero recomendarles que lean en el portal de Animal Político a Ernesto López Portillo, que hoy escribe sobre el desgobierno político de la seguridad, y entonces da una serie de argumentos de por qué sí esta ley de seguridad interior se va a aceptar, pero termina diciendo lo siguiente: la ley de seguridad interior es la versión mexicana de la mano dura, la misma mano dura que llevó al Triángulo del Norte de Centroamérica a tasas de homicidios inigualables en el mundo. Esa ley exige
hija del desgobierno político de la seguridad y su saldo histórico más pernicioso. La desesperación social que, lejos de traducirse en una acción colectiva a favor de la rendición de cuentas, entrega crecientemente otro cheque en blanco, el de la mano dura por la vía militar. Terrible. Bien, Marco, tenías un comentario al respecto. Sí, pues finalmente nosotros como sociedad civil hemos insistido y somos muy enfáticos en que debe de regularse el actuar de las Fuerzas Armadas y que obviamente que se tenga con un marco regulatorio adecuado, ¿no? Pero un marco en el que no se vaya a justificar la violación a los derechos humanos, ¿verdad? Sí, obviamente eso también tiene mucho que ver. De hecho, por eso una de las consecuencias es porque no está regulado, mucho caen en las violaciones de los derechos humanos, como en muchos casos que hemos visto desgraciadamente, ¿no? Bien, Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.